que van a estar con nosotros. En principio, al ingeniero César Humberto Cadena, que es presidente del Consejo de Energex y presidente del Clúster Energético de Nuevo León. Asimismo, quisiera agradecer la participación del licenciado Mauricio González Puente, del director general de ABC, de Grupo ABC, al licenciado Max Ernesto Hernández, que es asociado del despacho Sánchez de Bani. Gracias, Max, por acompañarnos. Y también deseo agradecer al licenciado Javier Lozano Cortés, que es socio del Exoil Consultores. Y bueno, hoy iniciamos este tema, que es un tema clave para el sector de hidrocarburos, que ha tenido vaivenes en su normatividad. Y obviamente lo que quisiéramos es ver ante la próxima entrada en vigor de la último plazo que se dio, que entiendo que es el 1 de julio, pues las posiciones que tenemos diferentes miembros de la industria, del sector, y obviamente invitarlos que a través del chat nos hagan sus preguntas para irlas viendo. Yo le pediría a los panelistas que en la medida que se vayan haciendo las presentaciones, puedan estar revisando el chat las preguntas del auditorio para poderlas irlas atendiendo. Entonces, sin mayor preámbulo, yo quisiera pedirle al ingeniero César Cadena que empecemos la mesa de análisis con su participación y, bueno, iremos avanzando en la mesa con el tema, ¿verdad? Ingeniero, buen día. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su interés en estos temas. Tratamos, cuando formamos el panel, de que estuviera lo más equilibrado posible. Tenemos 2 personas que estamos interesados propiamente en el almacenamiento, que es Mauricio y nosotros, ya que somos distribuidores de diésel y gasolinas. Tenemos a una persona, Javier Lozano, amigo nuestro, que está muy versado en todos los trámites de regulación, conoce perfectamente todas las tripas de la CRE, de la CEA y de todo este tipo de organismos que nos controla. Y finalmente, pues nos vamos precisamente a la parte jurídica. Con 2 despachos que nos expondrán precisamente su punto de vista legal. En todo lo que es la reforma energética, pues hay muchos temas que están involucrados con mucha interpretación jurídica, y creo que lo que pasó hace poco tiempo con el asunto eléctrico y cómo han ido llevando los amparos, pues bueno, habla bien de que se plantearon en condiciones legales, etcétera, etcétera. Este asunto del almacenamiento, pues es un asunto viejo, no es un asunto nuevo, porque siempre hemos tenido la crítica, cuando Pemex era solo, de que teníamos 3 días de inventario. De ahí entonces siempre hubo una serie de cuestionamientos hacia Pemex, que en ese entonces era el único proveedor, en el que nosotros pues le expresábamos nuestra preocupación que no tuviera suficiente inventario. Esto ocasionó desabastos en muchas zonas, y finalmente, donde, como el avestruz que entierra la cabeza y deja todo el cuerpo de fuera, fue cuando el asunto del huachicol, donde se vio en blanco y negro que no teníamos inventario disponible, y entonces tuvimos muchos desabastos en muchas regiones del país. Se ocasionó grandes problemas, y de ahí vino precisamente el que reforzáramos esto. Vamos a hacer un pequeño repaso, nada más para estar todos en la misma sintonía. La ley
La ley lo que dice, la política dice que el abasto oportuno y suficiente de petrolíferos a la población ante la apertura del mercado de combustibles a la competencia es una prioridad de la política energética. Petróleos Mexicanos ha sido el garante del suministro y ahora con nuevos participantes compartirá esta obligación con empresas privadas que participan en el mercado para fomentar el desarrollo de nueva infraestructura de petrolíferos. Para tal efecto es necesario que el sector privado que compite con Pemex participe en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos con inversión en infraestructura. Para reforzar la seguridad energética es necesario la creación de almacenamiento de hidrocarburos estratégicos, tanto del Estado como de inventarios comerciales. Este es el acuerdo de la CENER de diciembre 6 del año pasado. O sea, estamos precisamente ya hablando de la administración actual. No estamos hablando de historia patria, conociendo cómo se ha fracturado lo que pensaban la administración anterior y lo que pensamos nosotros. Entonces, esto está tomado del acuerdo de la CENER de diciembre 6 del 2019. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio. No es un asunto nuevo. Precisamente, si ustedes recuerdan, el régimen en el que empieza la reforma energética es del 2012 al 2018. Entonces, en diciembre del 2013 se plantean las primeras reformas a la Constitución sobre el tema energético, el tema petrolero, para poder dejar listo las reformas subsecuentes. El 11 de agosto del 2014 facultan a la Secretaría de Energía para que decida sobre política de almacenamiento. En diciembre del 17 definen la localización de inventarios, cuántos días, etcétera, etcétera. En noviembre del 18 se hace una modificación de políticas de almacenamiento y finalmente en diciembre del año pasado se fijan nuevas reglas de almacenamiento. Estas nuevas reglas básicamente lo que nos dicen es, antes la ley de diciembre del 17 decía que teníamos que tener 5 días, luego íbamos a tener 10 días en el 2024 y 15 días en el 2026. Era 20, 22 y 24. Entonces, ahora cambian la regla y dice, no, nada más vamos a tener 5 días y en 5 años volvemos a ver y determinamos cuántos son los días suficientes. Entonces, queda claro que todo esto, pues estamos hablando prácticamente de 7 años y medio cuando se empieza a mover el tema del almacenamiento. Ahora, ¿cuál era el objetivo de la política del almacenamiento mínimo de petrolíferos? La política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos que la Secretaría de Energía elaboró tiene como principales objetivos tener seguridad energética con inventarios mínimos de 5 días. 2, Pemex aportará su infraestructura. 3, los privados construirán su propia infraestructura. Y 4, podrán particulares construir infraestructura y rentarla mediante el sistema de tickets. La obligación de inventarios va a surtir efectos dentro de 15 días, 20 y 18 días, el día primero de julio. Estos tickets, al rato vamos a hablar su operación, porque hay alguna controversia al respecto. Ahora, yo sí quisiera que diéramos una pequeña repasada en los números. Finalmente, nosotros somos gente de números y luego vemos la parte ideológica. La demanda de gasolinas antes del COVID eran 700, tanto Magna como Premium, era de 750,000 barriles diarios. La demanda de diésel eran 377,000 barriles diarios. Y la demanda de turbocina eran 92,000 barriles diarios. Ahora, la capacidad de refinación en México es 1
1.600.000 barriles diarios. La capacidad operativa con los paros y mantenimientos en el mundo se considera que un 90% es súper eficiente. Entonces, nuestra capacidad de operativa sería 1.450.000 barriles. De aquí, nada más, el 55% es gasolina y diésel y turbocina. Entonces, nosotros, lo que máximo que podemos producir con las refinerías al 90% serían 798.000 barriles. Y aquí arroja entonces dos números interesantes. Primero, bajo este esquema, mínimo tendríamos que importar como país 426.000 barriles diarios. Si tomamos en cuenta Dos Bocas y dicen que su capacidad de producción van a ser 300.000 barriles, entonces va a producirnos 150.000 barriles. O sea, en ningún momento, presente o futuro, estamos pensando que México va a ser autosuficiente en la producción de combustibles. Siempre va a existir el asunto de la importación. Y obviamente, pues lo más sencillo es por la cercanía, pues yo creo que la mayor cantidad de combustible importado va a provenir de Estados Unidos. Pero entonces nos queda claro que nosotros vamos a vivir con la importación. Y aquí cabe una reflexión antes de pasar adelante. La pregunta sería, ¿y es malo importar? ¿Es algún delito? ¿Es algún pecado? ¿Hay alguna deficiencia? A ver, yo hago esta comparación. ¿Por qué fabricamos los automóviles en México? Pues porque hemos aprendido a hacerlo, tenemos mano de obra calificada, tenemos precios competitivos. Entonces, ¿qué dicen los americanos o los japoneses? Deja que los mexicanos hagan los automóviles, ellos lo hacen bien. Con esa misma mentalidad, si el americano hace muy bien la refinación de gasolina y diésel, pues ¿por qué no dejarles esa parte si realmente lo hacen con bajo costo y con esta eficiencia? Este es un negocio de mucho volumen, por eso ellos lo hacen en esa forma, independientemente que las refinerías están reconfiguradas para tener un mayor rendimiento de gasolina y diésel. Ahora, siempre es interesante voltear a ver otros países en el mundo. Bueno, ¿y en el mundo qué? Porque pues luego a veces uno piensa que uno es el único muchacho de la película, y pues no. Por ejemplo, la Unión Europea exige 90 días de inventario. Grecia, 90 días, Dinamarca, 73, Japón, 70, Italia, 56, Reino Unido, 31, Estados Unidos, 27 y Francia, 22. En este caso, ahorita nosotros estaríamos hablando que estamos en día y medio, 2 días, 3 días, y lo máximo que podríamos tener serían 3 días. Entonces, lo que dice el mundo es que hay que tener reservas energéticas guardadas porque cualquier eventualidad vamos a estar preparados y el país no se paraliza. Ok, entonces estos cambios en la política de almacenamiento, pues básicamente los podemos concretar a que se han reducido a 5 días y que se revisarán los días de inventario mínimo cada 5 años. Aquí nosotros en esta área, tenemos 2 empresas, una pues que obviamente yo voy a hablar bien del camello, una la nuestra que está en Cadereyta, que nosotros construimos infraestructura, y otra que tenemos que es Bullmatic, que es la fotografía que está ahí a la derecha, donde Bullmatic hizo una terminal precisamente ferroviaria, ahí descargan ellos combustibles de importación, almacenan y dan el servicio en general para la industria. Un cliente que
está ahí, por ejemplo, ExxonMobil. De aquí nos lleva entonces la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cuál es el rol de Pemex? Primero, Pemex ahorita tiene un rol como participante del mercado con el 70%, pero también tiene un rol como dueño de la infraestructura de almacenamiento. La pregunta sería, primero, ¿cuál es la capacidad nominal de Pemex en nuestra zona? Cuando yo hablo de capacidad nominal me refiero a que Pemex tiene muchos tanques, pero no de estos tanques, no todos pueden ser utilizados porque son tanques muy viejos, porque son tanques que no se les dio mantenimiento, porque son tanques que tienen sedimentos. Entonces, esa es la diferencia entre la capacidad nominal y la capacidad real. Les recuerdo que en la zona norte tenemos dos terminales, uno que sería Cadereyta como refinería, más la parte de distribución de Cadereyta, más la parte de satélite en Santa Catarina. Y finalmente, nosotros preguntaríamos si Pemex tiene alguna obligación legal de rentar infraestructura, suponiendo que le quedara capacidad. La otra pregunta es, si existiera esta obligación, ¿no sería mejor para Pemex que la aprovechara en sus propios distribuidores? Si ahorita, en este momento, el importador no construyó infraestructura porque pensó lo que haya querido pensar, básicamente porque él pensó que esta ley nunca se iba a poner en ejecución, y ese distribuidor no está aportando nada de infraestructura, ¿por qué debemos aplazar la entrada de esta ley? ¿O por qué Pemex, que es su competidor, debería de prestarle su infraestructura? No son temas menores, ni siquiera estamos pensando en términos nacionalistas, estamos pensando en términos de negocio. Si la ley es muy clara, que todo el que quiera vender combustibles en México tiene que aportar infraestructura precisamente para que dé esa certeza, y esta empresa no hizo caso por la razón que sea, ¿por qué debemos aplazar o no el almacenamiento? Ahora sí, Amado, te dejo las preguntas, a ver, las siguientes exposiciones, si ustedes gustan, y luego al final ya hacemos una mezcla de preguntas y respuestas. Perfectísimo. Muy bien, ingeniero. Pues empezamos con el tema, con una panorámica muy clara de la problemática. Le pediría ahora al licenciado Mauricio González, director general del Grupo OEC, su contribución. Mauricio, sí tenemos, ¿verdad? Ahí está. Sí, muy bien. Perfecto. Me escuchan ahí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Agregando a lo que dice el ingeniero César Cadena, brevísimamente es que agregar que el objetivo de la presente política pública es establecer niveles mínimos de almacenamiento de gasolina, etcétera, así como asegurar, fomentar y vigilar el adecuado suministro de los combustibles en el territorio nacional, los cuales podrán incrementarse conforme a revisiones quinquenales. No hemos comentado esto, que por la ley marca que cada tanto tiempo hay que revisar si va para arriba el inventario que tenemos que tener. Y bueno, el espíritu de esta ley, como lo entendemos, agregando a lo que ya se dijo, es seguridad energética, ¿no? Más que presentarles lo que traíamos, es la seguridad energética, es el motivo o es el espíritu original que surgió de esta ley. Al darse cuenta que en México tenía poco inventario, que estábamos en una plena reforma energética, siglo XXI, etcétera, etcétera, sale esto y pues nos damos cuenta hoy que efectivamente seguimos muy poco con lo que puso ahí el ingeniero Cadena, comparándonos con Europa, que tiene 90 días, o con un Japón que tiene tantos días, o Estados Unidos,
pues no tenemos, estamos en pañales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver, cuál va a ser la política en qué va a acabar todo esto. Hasta ahorita es de que tenemos que cumplir con 5 días de inventario, todos los que queramos importar, comercializar, distribuir combustibles en México, ¿no? Nuestra postura es de que efectivamente se aplique esta ley, que esta ley se aplique. Efectivamente, si alguien quiere comercializar, distribuir, importar combustibles, lo tenga que tener los 5 días de inventario. Entendemos que Pemex le va a rentar únicamente a sus clientes, lo que entendemos hasta ahorita, a los clientes de Pemex, tickets, ¿no? de inventario. Es lo que entendemos hasta el momento, que Pemex así se va a aportar, que es lo que va a hacer. Pero bueno, todo puede suceder, de que si le sobra espacio, que si no le sobra espacio, de que si hay gente que se ampara, etcétera. Entonces, creemos que es algo bueno para el país, creemos que es algo bueno para el sector, creemos que es una manera de ordenar el sector. Es ordenar el sector por el desorden que hay en el tema de importación, del huachicoleo fiscal, etc. Esto creo que puede ayudar, si se aplica bien, es una manera que puede ayudar a ordenar el mercado, a tener un mercado más transparente, un mercado con participantes serios, como los que están aquí en este panel. Estoy viendo compañeros participantes del sector, pues yo los considero como gente seria, ¿no? Todos. Creo que es algo que nos puede beneficiar si se aplica la ley como está. Claro, puede afectar ligeramente a algunos, pero en general creo que es algo bueno para nosotros, que se obliga al que esté participando, pues de que tenga algo, ¿no? Tenga algo real, algo. Ahora, la diferencia, nuestra postura, la diferencia de tickets y que físicamente la gente tenga un tanque con combustible, porque creo que es una diferencia abismal. Creo que debe de fomentarse que particulares entren a tener tanquería con combustible. Creo que es algo muy bueno dentro de esta reforma energética, dentro del país, y no se contrapone con lo que dice el presidente López Obrador. El presidente López Obrador dice, para el 2023 queremos ser autosuficientes en la producción de combustibles. Perfecto, qué bueno. Vamos a volver a ser autosuficientes. Volver a ser autosuficientes, como ya lo veremos en los 90, ¿no? Bien, qué bueno, eso no se contrapone. Que el particular colabore con tener almacenamiento con combustible y que el mercado se ordene. Es de lo que pedimos nuestra limosna. Pues básicamente esa es mi aportación. Buenos días y saludos a todos. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Gracias por tu contribución. Yo quisiera ahora que pudiéramos pasar a la parte legal, a la parte jurídica. Para eso hemos invitado tanto a Max Hernández como a Javier Lozano. En principio, quisiera, Max, si nos pudieras dar tu contribución revisando este tema, ¿verdad?, de requerimientos mínimos de almacenamiento de petrolíferos. Y también los invito a nuestros asistentes de esta mesa de análisis a que nos hagan sus preguntas y contribuciones a través del chat para irlas atendiendo e ir incorporando ideas a la mesa. Entonces, Max, adelante, no sé si te tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Amado, por la oportunidad, y muchas gracias a todos los participantes. Digo, para no repetir un poco el tema, bueno, no sé cómo podríamos ir pasando los slides, o quieres que yo comparta mi pantalla. Para no ir duplicando un poco el tema, creo que me voy a ir un poco diferente. Creo que explicaron muy bien todo el background que existe, los temas comerciales y muchas circunstancias que se está viviendo actualmente con toda la política y los cambios que se están realizando con este nuevo gobierno. Y creo que parte de ello fue la última versión de la política, las últimas modificaciones. No sé si podríamos cambiar de slide, por favor. Bueno, como bien saben, desde el 2017 fue cuando se publicó la primera versión, donde se ponían ciertas metas más allá de nacionales por regiones,
donde cada comercializador que tuviera presencia en esas determinadas zonas, pues tenía que tener sus proyectos de almacenamiento para atender determinadas horas. Derivado a que el mismo gobierno recibió muchos comentarios sobre participantes de la industria, pues decidieron hacer modificaciones y posteriormente la CNER realizó en 2018 una nueva versión donde ya se permitía que ya era una meta a nivel nacional, la cual iba a ir creciendo a lo largo de los años. Iba a empezar desde 2020 con 5 años, 2022 con 8 años y creo posteriormente 2025 con una meta de 13 años, de 11 y 13 años, dependiendo ciertas circunstancias, para aquellos comercializadores y distribuidores, que son los obligados. El fundamento legal de aquí es la ley de hidrocarburos, que es la que regula todas las actividades del sector y el reglamento del título tercero ya en específico para temas de almacenamiento. Aquí las autoridades encargadas de la implementación, desarrollo, vigilancia y cumplimiento son la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, que son las encargadas de emitir, bueno, en este caso ya la CRE, que punto importante aquí porque no ha emitido disposiciones específicas y lineamientos sobre muchos temas para la implementación de la política, y la CNER, que es la encargada de hacer cualquier interpretación o modificación para guiar el camino de esta política. ¿Podremos cambiar de slide, por favor? Bueno, en este caso lo que quiero hacer énfasis, ¿quiénes son los sujetos obligados de esta política? En este caso, lo voy a separar como en dos bloques, porque hay dos tipos de obligaciones, que son las de reporte y tal cual las de almacenamiento de requerimientos mínimos. Los obligados para esto, para el desarrollo de la infraestructura, son aquellos comercializadores y distribuidores, o sea, permisionarios ante la CRE, que vendan gasolina, diésel o turbocina en estaciones de servicio o usuarios finales. Mucho ojo porque pueden existir ciertos comercializadores que no necesariamente que cumplan este requisito, es decir, que puedan ser como traders, o sea, que sean un tercero en la cadena. Aquí estamos hablando de aquellos comercializadores que tengan, digamos que, suministro directo a estaciones de servicio y usuarios. Y por otro lado, con las otras obligaciones que les decía, son los refinadores, que en este caso, pues es Pemex. Y ellos tienen la obligación de presentar reportes estadísticos en condiciones normales y emergencia. ¿Por qué es importante este tema de los reportes? Porque entre mayor información tenga la autoridad sobre las circunstancias y de verdad la capacidad que existe y los movimientos que se están dando en la comercialización, compra, venta y demás de estos productos petrolíferos, pues mejor visión va a tener sobre las necesidades específicas a cada área y obviamente esto se va a poder plasmar digamos que en un fomento a proyectos específicos en alguno de los programas o planes de infraestructura del gobierno. Bueno, ¿podríamos pasar a la siguiente slide, por favor? Bueno, como les mencionaba, existen también dos tipos, en general dos tipos de obligaciones. Estoy englobándolo un poco. Una es la obligación del reporte, que les digo, esto es muy importante para ir dictando hacia dónde vamos y más bien dónde estamos y para dónde vamos. En este caso, estas obligaciones ya se encuentran vigentes para permisionarios desde abril del 2018 y se han presentado, o sea, por comercializadores, distribuidores, más expendedores. Semanalmente tienen que, en sus reportes a la CRE, los viernes antes de las 5, bueno, creo que lo dejan hasta las 12, se tiene que presentar a través de la OPE los reportes con la información. Aquí se tiene que reportar ventas, las compras, los volúmenes y demás, precisamente para tener idea o sea, para que la CRE tenga
la información verídica para poder después decirle, a ver, esto es lo que tú compras, lo que tú vendes, y tú debes tener esta obligación de almacenamiento. Y por otro lado, los refinadores, que también tienen reportes semanales y están obligados, de hecho, en casos de emergencia, a emitir reportes diarios. Circunstancia bueno, que al final de cuentas no nos consta si de verdad Pemex pues estará cumpliendo con esta obligación y demás. Hace unos meses sí llegaban a haber unos reportes por parte de la CENER, pero tiene bastante que no se ha publicado nada en lo absoluto. ¿Podríamos cambiar de slide, por favor? Bueno, y como les comentaba, las metas ya de inventario mínimo. En este caso, han aumentado, bueno, ha sido cambiando a partir de los últimos años. En 2017 lo que les explicaba que era por zonas, en 2018 donde ya existía una meta nacional. Totalmente, en la última versión de la política, la que se emitió en diciembre de 2019, la meta nacional fija es de almacenamiento por los siguientes 5 años, que sea de 5 días mínimo de gasolinas y diésel. Y tiene como especificaciones, tiene que ser, el 50% tiene que ser cercano a la demanda de usuarios finales, a 1 milla aproximadamente, y el otro 50% puede ser en cualquier región del país. Por otro lado, para turbocina, las metas son diferentes. Aquí solo es 1.5 días que debe estar ubicado en aeródromos y aeropuertos, que en esta pues, la mayoría ASA es quien tiene el control al respecto, y el otro 1.5 podrá estar también en cualquier otra terminal. Y bueno, y esta obligación, y creo que es parte por lo que estamos en esta mesa de análisis, es que la obligación va a ser vigente a partir del 1 de julio del 2020. Y de hecho, en la política se determinó que en la primer quincena de junio del 2020 se tiene que, pues prácticamente notificar a la CRE el volumen de obligación que se tiene que reportar para inventarios a partir del 1 de julio. Así que todos aquellos permisionarios pues ya van a tener esta obligación a partir de los siguientes días. ¿Podríamos cambiarle, por favor? Ok. Aquí un punto que quiero hacer énfasis. Para aquellos que quizá no puedan tener las terminales o no tengan capacidad contratada o tengan contratos ya con terminales, pero las cuales no estén operando o sea, antes del 1 de julio, por lo cual no puedan cumplir con sus metas de requerimientos de almacenamiento mínimo, tendrán la oportunidad de adquirir tickets y con ello presentarlos ante la CRE y cumplir sus obligaciones de almacenamiento. En este caso, pues los tickets son instrumentos financieros que les van a poder permitir acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de almacenamiento mínimo. Estos tickets van a contar con la obligación de que los comercializadores puedan vender inventario que les quede extra sobre los reportes que les mencioné y que otro comercializador los pueda contar para poder cumplir con sus metas. Y así, en cualquier caso de emergencia, podría tener esa capacidad y poder mantener y brindar el suministro en determinadas zonas. En este caso, ¿quién puede emitir tickets? Bueno, los tickets se otorgan, según la política, el texto es muy literal, a los comercializadores que tengan un inventario en exceso o equivalente de su obligación. Y bueno, podrán utilizarlo y comercializarlos a quien lo necesite. En este caso, el tema con los tickets es que solo podrán ser contabilizados para el poseedor. O sea, una vez que los vendas, el que lo vendió ya no va a poder contar con esa capacidad
Y en este caso, como les mencionaba, existe esta excepción que al menos desde el punto de vista legal, al principio nos saltó de por qué a los distribuidores no podrían tener tickets, y en este caso, bueno, analizando un poco la definición en la ley, pues se habla de que los distribuidores son aquellos que poseen los activos, poseen el producto, pero lo ocupan para su propio almacenamiento, comercialización, transporte. Así que como ellos van a ocuparlo, pues en realidad no, bueno, la política está diseñada como para que solo los comercializadores lo reciban. Según también la política, el costo pues será determinado a mercado, pero bueno, como bien saben, pues hay un participante preponderante en prácticamente todos los mercados de petrolíferos en México, que es Pemex, que es prácticamente el que va a tener gran poder al respecto. Y creemos que para este punto hacen falta pues lineamientos específicos para brindar claridad a los participantes y evitar irregularidades para este tema. Por otro punto, ¿cómo se liquidan los tickets? Bueno, con la información que se ha proporcionado durante todo este tiempo a la CRE, en julio ya tengan que brindar la información, tiene que hacerse una suma del inventario que sí tienen en físico y con los tickets para cumplir su obligación, y el propio sistema de la CRE va a ir cancelando esos tickets y demás. Ese sistema va a verificar que tenga congruencia de quién lo vendió, quién lo compró, para que pueda nivelarse a cero. Y bueno, ya podríamos pasar a la última slide. Y aquí, bueno, tengo conclusiones muy breves, pero no sé, lo dejo a Amado si dejamos conclusiones un poco al final o ya las puedo ir dando. Adelante, Max. O sea, yo creo que estamos en tiempo para hablar de conclusiones, y ahorita, si gustas, retomamos las preguntas que están en el chat después de tu cierre. Ok, perfecto. Ok, bueno, pues el propósito principal de esta política es contar con almacenamiento en circunstancias de emergencia para garantizar la continuidad en el abasto de combustibles para todos. Considero desde el punto de vista legal que hacen falta alineamientos específicos para brindar certeza en el cumplimiento de la política, y esto debe ser algo que la CRE debería estar trabajando. Y también el tema de que se hayan aplazado las obligaciones durante estos meses y que se hayan bajado las metas, pues no sé, podrá ser un desincentivo para que existan nuevas inversiones en infraestructura para almacenamiento. Creo que también hay un punto en que va a ser complicado, y precisamente para eso se necesitan los lineamientos, para temas de aquellos comercializadores que no lleguen a comercializar necesariamente a usuarios finales o a expendio, podrían tener temas de incumplimientos de contrato y demás, o en contratos de suministro. No sé, desde el punto de vista, si quien los revise va a tener que verificar que se cubra este punto, porque al final de cuentas es una obligación para los comercializadores. Y otro punto, que no existen los lineamientos para fijar, no sé, si un precio mínimo o máximo en tickets y demás, y esto se podría prestar, o sea, si no existiera un actor como Pemex que tiene poder en el mercado relevante, pues podría ser más fácil, pero mientras no existe un mercado competitivo, creo que los lineamientos podrían ser de gran utilidad. Y pues ya, podremos ir viendo sus preguntas. Perfecto. Gracias. No sé si hacemos alguna aclaración. Pasamos si quieres. Pasamos con Javier. Perfecto. Estimado Javier Lozano, te tenemos. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación al close. Ingeniero
Cadena, Mauricio, Max, a todos los que nos acompañan. Pues es un gusto estar con ustedes y considero yo que hoy por hoy este tema es un tema sumamente importante que está repercutiendo en la cadena de valor a toda la comercialización de combustibles, ya que estamos en los días claves de la primera quincena de junio para comenzar con el envío de información correspondiente al promedio de nuestras ventas, que determina el comienzo de la obligación, como se comentó el 1 de julio. Y por tal motivo creo que existen muchas dudas al respecto, existen deficiencias en la política, inclusive en la última, y creo que será importante ahorita dar un pequeño repaso para enunciarlas y ver si podemos, en la medida de lo posible, aclarar lo mayor. No sé si pudiéramos pasar a la presentación, por favor. A la siguiente. Voy a buscar no ser repetitivo, solamente marcaré algunas cosas que considero que son importantes y trascendentales. Vimos que todo esto emana desde la reforma energética del 20 de diciembre de 2013. Posteriormente, la ley de hidrocarburos estableció que la CENER era la voz cantante para establecer la política mínima de almacenamiento. Y es importante que desde aquel entonces el objetivo de la política ha sido fomentar tener mayor infraestructura de almacenamiento de petrolíferos para darnos seguridad energética. Y aquí hago un paréntesis porque la deficiencia que veníamos marcando de llegar a un promedio de 3 días, o a lo mejor ni a eso, nos ponía en evidente alerta que traíamos una necesidad de fomentar y desarrollar infraestructura para tener mayor seguridad. Y por consecuencia se estableció que en diciembre del 2017 en el Diario Oficial se publicara la primera versión de la política mínima, misma que ha traído 2 modificaciones como ya se vio, una cada año, al final de año, sale en diciembre del 2017, se modifica en noviembre del 2018 y terminamos el 6 de diciembre del 2019 con la última versión vigente. ¿Podemos pasar a la que sigue? Ok, esta política estableció como sujetos obligados a comercializadores y distribuidores que vendan gasolina y diésel a estaciones de servicio y usuarios finales. Es bien importante destacar 2 cosas en esta parte. Contabilización de los inventarios a tener es solo y exclusivo lo que vendes a estaciones de servicio y usuarios finales. Por eso es importante eliminar y no considerar lo que se hace de manera transversal, es decir, si un comercializador le vende a otro comercializador, esa venta no será contabilizada para inventario mínimo, o si un comercializador le vende a un distribuidor, esa venta no será considerada en el reporte que hay que mandar durante esta primera quincena. Y creo que desde ahí ha habido una duda importante de cuál era la base de la contabilización y que es importante dejar en claro que tanto las estaciones de servicio, las estaciones de autoconsumo y los transportistas no están obligados ni a almacenar, ni a tener tickets, ni a cumplir con la política mínima, ¿no? Esa parte creo que es importante destacar, ¿no? Siguiente. Ok, esta obligación de política mínima trajo 2 grandes ejes, el reportar periódicamente y el almacenar en territorio nacional. Este reporte ya se viene realizando desde abril de 2018, como mencionó Max, ante la CRE. Es un reporte estadístico que de indistinta forma los distribuidores lo hacen de manera diaria y los comercializadores de manera semanal. Y el objetivo del reporte precisamente es que tanto la Comisión Reguladora de Energía como la CENER tengan información adecuada para el seguimiento y monitoreo y trazabilidad de la cadena de valor del negocio, ¿no? Ahora bien, la última versión del 6 de diciembre del 2019, en el caso de almacenar combustibles, estableció que a partir de julio del 2020
todos los obligados deberán tener un volumen mínimo de 5 días de combustible, en el caso de los combustibles, y 1.5 en el caso de las turbocinas. Esta contabilización es resultado del promedio de ventas que se tuvo de noviembre del 19 a mayo del 2020. Ese promedio de ventas hay que dividirlo en días de operación y sacar los días que corresponden. Y aquí hago un paréntesis porque en la plataforma de la CRE, ahí se abre una pequeña falla técnica de contabilización, porque si nosotros agarramos de noviembre a mayo, tenemos 213 días y te están promediando 200 días a días de 30 días. Pero bueno, ahí hay una diferencia que también no obedece a la falta de disposiciones y lineamientos que establezcan toda la parte de ticket, que ahorita lo vamos a platicar. Aquí quiero hacer un paréntesis importante, hacer mención de dos cosas. Una de las grandes fallas de esta política es que cuando se conceptualizó, partíamos de que el canal de distribuidores, como uno de los obligados, contaba con infraestructura ya propia, que en su momento aplicó a la norma oficial que correspondía, y que esa tanquería hoy por hoy es revisada con la norma oficial mexicana que revisa la tanquería de los almacenadores. Sin embargo, conforme fue pasando la norma, hubo un criterio cruzado entre la CRE y la CENER de la interpretación del canal, porque a los distribuidores se les prohibió utilizar sus tanques como almacenamiento, ya que la CRE tenía un propio permiso de almacenamiento y estableció en el Acuerdo 56 que esa tanquería era solo para guarda temporal. No obstante, en paralelo, otra autoridad, que es la CENER, establece que el mismo distribuidor tenía que tener producto de resguardo para emergencias, y se dio una disputa técnica en relación a que, si bien es cierto que el distribuidor no pudiera almacenar para terceros ni para actos de ticket, pues debieran haberse considerado su infraestructura, cuando menos para cumplir con la emergencia. Sin embargo, esto no sucedió. Esto ha sido materia de controversia y hoy siguen algunas dudas en relación al cumplimiento de los almacenamientos, porque lo que hoy está imperando es que la tanquería asociada a los permisos de distribuidor no cuentan para tales propósitos. Siguiente. Tenemos un tema de regionalización que estableció dividir 8 zonas en el país para que esas zonas fueran consideradas tu zona de influencia primaria para cumplir con ese almacenamiento. En un principio, la norma visualizó como un ideal que para atender una emergencia pudieras rentar espacio en donde está tu zona preponderante. Para la siguiente versión se vio que era un caso prácticamente imposible y estableció la posibilidad de que el 50% fuera dentro de esa zona y el siguiente 50% pudieras hacer en el resto del país. Y aquí hago mención de un punto importante, porque en la última versión, adicionalmente a esa parte, se estableció que si no encontraras 50% en tu zona, y lo podrías demostrar, podrías contratarlo en cualquier otra parte. Aquí ya empieza una distorsión, porque si yo no encontrara en mi zona de Chihuahua, por decir un ejemplo, almacenamiento, y conseguí en el sur o en Quintana Roo, pues ya no responde al espíritu de tener producto para una emergencia, ¿no? Sin embargo, por la situación actual de baja de oferta de almacenamiento, se tuvo que meter esa medida. Un punto importante a destacar es que, si bien es cierto, la política buscaba incrementar la infraestructura de almacenamiento para tener seguridad energética, no estaba en manos de los comercializadores el desarrollo de la inversión, porque son canales distintos. Podemos observar que las inversiones de infraestructura en almacenamiento, las más grandes, no son comercializadores, son gente que hace una inversión de infraestructura en un tema mobiliario para rentar espacio a comercializadores.
Es difícil pensar que cuando se pulverizó y se dio la entrada y la posibilidad a que pudieran importar productos independientes, ellos mismos tuvieran a su cargo la generación de la infraestructura, ya que es un canal distinto que tiene que ser acceso abierto y que, siendo prácticos, son dos negocios. No obstante, es cierto que los comercializadores debieron de preocuparse en responder a esta obligación. Hoy vivimos una situación real. No hay almacenamiento. Independientemente que los comercializadores quisieran cumplir, hoy al momento el almacenamiento que está en operación, gran parte de él está rentada. Queda muy poquito espacio. Y eso hace una ventana de análisis para ver hasta dónde vamos a dejar de obtener una ventaja de los que importaban y podían tener precios más bajos y poder de alguna manera hacer un contrapeso con Pemex. Y en esta nueva figura que se genera una dependencia con Pemex, pues habrá que volver un poco a tener un retroceso de tener que depender hoy de un ticket que oferte Pemex sin una regulación a expensas de ver si ese ticket, cuando esté la urgencia, va a tener el producto y a qué precio te lo va a tener, porque hoy no está claro esa parte. Sin embargo, tocando en la parte de ticket, una duda que ha habido y que creo que es importante aclarar es que los tickets es un producto que solo los comercializadores pueden ofertar, no los almacenadores. Son el resultado de que un comercializador haya rentado espacio a un almacenador y de esa renta tenga un sobrante no utilizado en su operación, y de ese sobrante, ese derecho financiero se convierte en un ticket que puede trasladarle a otro comercializador para la obligación. Hoy, a menos de 15 días de tener que reportar ya con quién estamos utilizando el almacenamiento ticket, no están establecidos los lineamientos y criterios para la operación de esos tickets. Creo que es un abismo importante porque los permisionarios de almacenamiento están bien regulados y tienen disposiciones administrativas muy específicas de reglas de operación. Pero una vez que ese producto cae en manos de un comercializador, ya caíste en el mundo de la no regulación y de la no reglamentación, y entonces atenta contra la correcta operación del espíritu que buscaba la política. Creo que eso es un área muy importante, que hoy no hay reglas de los tickets, que el que tiene tickets es el que le sobra espacio y que tampoco hay muchos gente que te pueda ofertar un ticket, ¿no? Siguiente. Bueno, yo como conclusiones preliminares a lo que hemos venido platicando, considero que la política hoy presenta muchas fallas, discrepancias y errores en interpretación, desde etimologías como que una terminal no está identificado claro en la ley de hidrocarburos su concepto. El hecho de haber bajado los días desestimuló a algunas de las inversiones grandes que esperaban poder llegar a los 8 y 11 días. El eliminar la posibilidad que había en la versión de 2018 de que los comercializadores que demostraban haber firmado contratos con un almacenador durante el primer semestre podían estar exentos hasta el 21, también deja una franca desventaja para los desarrolladores que estaban a expensas de ese acuerdo y para los que formaron ese acuerdo, ¿no? El tema de los tipos de diésel que se están utilizando. Mencionan el semestre de noviembre a mayo, y por noviembre a mayo son 7 meses. Hoy la CENER, la CEA, se encuentran a puertas cerradas y eso ha frenado que en los últimos casi 3 meses no se haya podido avanzar en permisos de almacenadores que han invertido. Aquí el ingeniero es un caso
y que están en esperas de resoluciones para poder hacer frente a todas las obligaciones. Habrá que ver si Pemex en realidad lo que oferta tiene un sentido contra la capacidad real operativa y de reserva que tiene. Y bueno, creo que habrá que ver también, por otra parte, un tema que quedó volando, que es que para todos los que reserven combustible para emergencia, el hecho de que tengan a su cargo un impuesto y que no lo van a poder vender, pues es un área económica importante que creo que valdría la pena tenerlo ahí como una parte que impacta. No es lo mismo almacenar molécula sin impuestos que con la carga de impuestos, toda vez que ese producto no lo vas a poder vender. Entonces, yo con esto haría preliminarmente mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias por tu presentación, por tu contribución. Y bueno, quisiera que pasáramos a algunas de las preguntas que han surgido en el chat. Ingeniero Cadena, ¿que quisiera comentar algo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar primero. ¿Cuánto es el costo de esa infraestructura para tratar de dimensionar el problema? En Nuevo León se venden 300 millones de litros entre gasolina y diésel. Eso quiere decir que necesitamos que la venta diaria es de 10 millones de litros. Eso quiere decir, por 5 días, que necesitamos 50 millones de litros almacenados. En dinero, que es el primer requisito del almacenamiento, si hablamos de un promedio de 18, 19 pesos, estamos hablando primero que los distribuidores tenemos que invertir y enterrar 900 millones de pesos. Y por otro lado, tenemos que tener los tanques suficientes, que será otra inversión de otros 250 o 300 millones de pesos. De ese tamaño es el problema. Claro, una parte hay que descontar la infraestructura que ya tiene Pemex, porque una buena parte de esta venta es del propio Pemex y obviamente tendríamos que rebajarlo. Pero yo lo que siento, y perdonen que esté del otro lado del escritorio y se va a oír muy mal, pero yo sí hice mi tarea. Yo sí invertí en las terminales. Yo sí me comprometí con la CRE y saqué todos los permisos. Y ahora el otro grita faul. No, es que necesito más tiempo. No, es que quiero que Pemex me dé el ticket. Mi pregunta es, por eso así lo planteé, ¿por qué Pemex tiene la obligación de darle un ticket a un competidor para que luego venga y le compita en su mercado? ¿En qué parte de la ley o de la Comisión Federal de Competencia, porque veo que hay unas gentes que hablan de monopolios y cosas por el estilo, si es cierto que estamos acusando al gobierno de que el piso no está parejo, bueno, entonces vamos a hacerlo parejo para todos, empezando por Pemex. Si Pemex hizo sus tanques, ¿por qué tiene que pasárselos a la competencia? ¿Por qué ahora incluso dice el privado, y necesito que a su vez me digas cuánto me vas a cobrar del ticket? A Chihuahua. O sea, ese sí salió respondón. No hizo la inversión y ahora la quiere barata. Si Pemex no tiene capacidad, ustedes los abogados utilizan una expresión que a mí me gusta mucho, nadie está obligado a lo imposible. Pero tú sabes, Javier, perfectamente la tramitología para que te autoricen una planta. Nosotros la hicimos. Entonces yo lo que creo que no es justo, que los que cumplimos, ahora el que no cumplió, dice, no, es que está muy mal, no, es que el promedio, ¿cuál promedio? Si son tu venta de marzo, abril, un mes anterior, una semana, utilicen la medida que quieran. Finalmente va a ser pareja para todas. Es más, en este momento, el COVID sería la primer ventaja que yo le encuentro al COVID, porque la venta se bajó mucho. Entonces, lo que vamos a necesitar es menos
menos inventario porque tuvimos menos venta. Ese sería nosotros visto desde alguien, perdonen, que sí cumplió, que sí invirtió y que ahorita sí estamos molestos, ¿verdad? De que el que no cumplió está sacando 14,000 requisitos que dice que ahora es injusto. ¿Qué es lo que es injusto? La ley se le avisó en 2013, hace 7 años. En 7 años el señor no creyó que se fuera a aplicar. Bueno, pues ese es su problema, no es el problema de nosotros. Muy bien. ¿Quién le sigue? Muy bien, Javier. Javier, no sé si tengas algo que comentar al respecto. No. A ver, me queda claro los argumentos del ingeniero totalmente válidos y con toda la fundamentación. Creo que hay gente que nunca quiso cumplir, que nunca se movió para hacerlo, y que hay gente que desde hace muchos años comenzó con esto y ha invertido y lo ha tomado en serio y totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero. Hoy creo que lo que está mal es que el que ha puesto las reglas no las ha puesto claras, no ha dejado en claro, de entrada a un almacenador no lo deja comercializar o a un comercializador no le permite almacenar, y ya desde ahí hay una distorsión enorme porque pues no le puedes decir a un comercializador que almacene como el comercializador no puede, como el almacenador no puede vender, y entonces la motivación de uno u otro de pronto se ven afectadas por no haber coordinado los esfuerzos para que todos los canales se alinearan a que se dieran los cumplimientos. Yo coincido con lo que dice el ingeniero, de todos los esfuerzos que se han realizado para cumplir y que hoy, a 15 días, no esté claro y haya gente que nunca intentó hacer nada, pues definitivamente que no es un tema justo. Cosa, Javier, nomás hay que aclararlo. El modelo de la CRE lo copiamos del modelo americano. Y en el modelo americano, para evitar monopolios, para evitar abuso en los precios, el refinador no puede ser transportista, no puede ser almacenador, ni puede ser distribuidor. Él tiene que agarrar uno de los roles. En este momento, ¿por qué está mal que la ley prohíba que el comercializador y el almacenador sean diferentes? Pues, ¿cuál es el problema? Precisamente lo está separando para que cada quien se dedique a su propia actividad. Se trata de que no se monopolice. Pero si un distribuidor, por ejemplo, construyó sus propios tanques, siguió con toda la normatividad y cumplió la ley, ese no tiene ningún problema. Él es comercializador y distribuidor y él almacena su propio producto. Ese es el origen de esa ley. El tema es que esos tanques del distribuidor, la ley no los reconoce para almacenar. Ese es el problema de esto, que todos los tanques asociados al distribuidor para la ley de política mínima no funcionan. Porque la Comisión Reguladora de Energía, en el Acuerdo 56, estableció que esos tanques eran solo para guarda temporal y no funcionaban para almacenamiento. Eso es un tema gravísimo de fondo. Pero tú te refieres a que el distribuidor no gestione, si tú gestionaste con la CRE y con la CEA la validación de tus tanques, ¿no te lo reconoce? Es que el distribuidor, el canal era desasociar estos tanques de mi actividad de distribución y ponerme en la fila para generar un proyecto de cero nuevo como almacenamiento, a un permiso de almacenamiento. Entonces, te pedían, tira lo que tienes y vénmelo a presentar otra vez de nuevo con una nueva intención, el de almacenar, porque la intención y el uso que traías era el de distribuir. Sí, pero los tanques, si tú los validaste como distribuidor, ¿sí te los reconocen? ¿Te los aceptan como inventario? No te reconocen tanques como distribuidor, te reconocen tanques con un permiso de almacenamiento. No como distribuidor, en ningún caso te reconocen los tanques. Y si te lo reconoce como almacenamiento, no estás cumpliendo. Ahí sí, o sea, tienes que solicitar un nuevo permiso con otra figura como almacenador. Esa es la distorsión que comento. Sí, bueno,
Precisamente por eso este clúster se caracteriza por 5 despachos legales, porque la tramitología precisamente era tan complicada que todos son permisos y papeles, Sí. hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si tú seguiste toda la normativa, esos tanques sí te los reconoce la CRE para que tú almacenes y cumplas con tu requisito de 5 días. Nada Sí, más. lo que pasa es que como distribuidor tú puedes realizar ventas, transporte y almacenamiento. A la hora que sacas esos tanques, los desincorporas y lo mandas un permiso de almacenamiento, en ese momento ya no puedes hacer las otras 2 actividades. Esas se quedaron en el otro permiso y aquí solo puedes almacenar. O sea, el espíritu del almacenador es dar servicios a terceros. Y el espíritu del distribuidor es hacer un negocio propio. Compras producto, lo transportas y lo vendes, pero bajo tu marca y por tus propios intereses. Es decir, el distribuidor no es de acceso abierto, ni es causa de discriminación, y el almacenador sí. Muy bien. Muy bien, Javier. Max, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión? No sé si viste alguna de las preguntas ahí en el chat. Sí, ya vi varias. No sé cómo quieren que vayamos contestándolas. Yo no sé si quieres comentar algo de lo que se acaba de analizar ahorita. Y si no, pues vamos sobre las preguntas que siguen. Yo diría que para que nos dé tiempo, ya ir sobre las preguntas, ¿no? Muy bien. Ok. Ok. ¿Quieres que yo les, bueno, si quieres, por ejemplo, hay un comentario ahí de Alejandro Goichicoa, dice, para poder otorgar cupones de almacenamiento solo lo podrán hacer quienes tienen un permiso de almacenamiento de la CRE. ¿Cómo funciona para los distribuidores que también pueden tener tanques, pero permiso de almacenamiento? Creo que esto es lo que acabamos de discutir. Justamente. A ver. Sí. Después hay una pregunta adicional de Germán Calzado. Me gustaría saber si existe legislación clara sobre los volúmenes que se han estado comprando en el trasvase. Dichos volúmenes computan para el cálculo de la RE, del RE. Germán, de hecho, en este caso no existe legislación clara sobre el trasvase, no hay lineamientos al respecto. Lo que sí es que esto va a computar siempre y cuando la venta sea a comercializadores que realicen venta a usuarios finales o expendedores. Oye, pero Max, ¿pero qué quiere decir de trasvase? Entiendo el término técnico. Si yo se lo compré a alguien, ese alguien yo lo tengo que reportar a la CRE. Sí. ¿Cuál es el problema? No, claro, de que se reporta la CRE, se reporta porque es una venta, o sea, es una compra y venta. El tema que con el trasvase es que no va a quedar almacenado, sino simplemente va a pasar de la propiedad de uno a otro. Pero ¿quién lo vendió y quién lo compró? Ahí se genera la obligación de los 5 días de almacenamiento. El problema no es si yo lo traigo por ferrocarril de Estados Unidos y aquí lo bajo. Yo, el importador, tengo la obligación de los 5 días, independientemente en lo que me lo haya traído. Así es. Sí, el importador, sí. La actividad de trasvase sí está regulada y tiene un criterio por parte de la SEA para establecer normas de seguridad. Pero lo que dice el ingeniero es claro, es dependiendo a qué canal estás comprando y la obligación la adquiere quien vende y quien recibe, dependiendo qué canal sea. Fíjate, Max, un efecto secundario que vamos los que estamos en este negocio, que es nuestra pretensión. Ahorita tenemos huachicol y contrabando. Esos son nuestros principales competidores. ¿Por qué? Porque los impuestos involucrados en el diésel o en la gasolina son del orden de 8 pesos. Esta es nuestra competencia. Cuando yo veo una cotización de mi competidor 3 pesos abajo, ya sé lo que está haciendo, no está pagando los impuestos. Bueno, ahora sí, con el almacenamiento, ahora sí vamos a poderle dar seguimiento a este producto
donde cuando arrancó la reforma energética, lo único que hizo fue legalizar todo el huachicol. Porque tú dabas de alta en Hacienda, sacabas un permiso de comercialización, pagabas la primera importación y de ahí en adelante ibas con los clientes y le decías, mira, aquí tengo todo en orden y yo como dependo directamente de Móvil, de Shell, por eso te puedo vender ese precio. Y eso lo que provocó fue precisamente la legalización de todo el huachicol. Y eso vivimos 3 años con ese problema. Después, como los malosos también van a la escuela, cambió el asunto del huachicol por el contrabando. Y ahorita lo que tienes en el mercado es contrabando. Okay. Hay una pregunta de Luis Fonseca, dice, en el caso de los distribuidores, ¿cómo se reporta ante la CRE lo correspondiente a los tickets? ¿Se haría de manera diaria mediante reportes diarios? Gracias. Creo que algo de esto ya se había comentado, pero no sé si alguien quiere puntualizar. Mira, lo que sabemos nosotros, Javier sabe más del tema, es que no se ha no se ha diseñado la metodología para este efecto. Esa es la conclusión. Hay gente que dice que va a ser de noviembre a mayo. Hay gente que dice que se va a computar todos los días a las 6 de la tarde. Hay otros que dicen que va a ser una vez por semana. No está claro. Lo que sí está claro es que ese inventario sí se va a vigilar y ese inventario sí se va a exigir. Eso sí está claro. Es importante el asunto del ticket, porque el ticket va encaminado a 2 cosas. La primera es a tener una reserva energética estratégica, pero la segunda, a que este producto ya está en un tanque cerca de mi planta y puedo surtir una emergencia. Pero esto lleva, desgraciadamente, la inversión del producto. Javier decía, es que a lo mejor luego no hemos pagado impuestos, y sí, todo eso me queda perfectamente claro que hay ahí algunas lagunas de tipo legal. Lo que sí es cierto es que si ahorita de mayoreo el diésel y la gasolina valen 18 pesos y yo tengo que tener un inventario de 1 millón de litros, yo tengo que comprar, ir al banco, agarrar 18 millones de pesos, pagárselos a alguien, meterlos en un tanque y olvidarme de ese producto. Eso es cumplir la ley. Todo lo que está alrededor, pues son ganas de no hacer esa inversión y puedo agarrarme de 14,000 argumentos. El único argumento es que a lo mejor estamos a 15 días y todavía hay muchas lagunas en la ley, es cierto. Sin embargo, ya eso creo que ya estamos acostumbrados a las sorpresas del último momento. Aquí por eso yo quisiera la parte legal, que si alguien cree que merece o no un amparo, ese es otro asunto. La parte legal, existe una obligación de Pemex, si no tiene o tiene capacidad de expedirle tickets a la competencia. Obligación no. Pemex tiene dos personalidades, la parte de logística, que es la que administra la infraestructura y la que genera el almacenamiento, y Pemex Transformación Industrial, que es el comercializador que le rentó ese almacenamiento a Pemex Logística y que es el dueño de los derechos del almacenamiento. Por tal suerte, él es libre de quedarse con ese ticket de reserva estrategia o bien sacarlo al mercado a renta, pero no está obligado. Oye, Max, una pregunta académica. Si alguien no consiguiera tickets, ¿tiene algún recurso legal para pararse o pregunta? Pues claro, o sea, si lo llegan a sancionar por eso, pues se puede ir a un procedimiento. O sea, imagínate, no llegas, no cumples, y yo o sea, en realidad con toda la capacidad que hay, yo no sé de qué forma van a cumplir todos los comercializadores, pero si te llega a sancionar la CRE, yo creo que desde luego podrías iniciar algún procedimiento y argumentar de alguna forma que fue imposible el cumplimiento de esta obligación, lo que mencionabas hace rato. Sí, pero tuviste 7 años para prepararte. O sea, sí entiendo el concepto. Espérate, si hubiera salido la semana pasada, podría entender el problema, pero tuviste... Hoy se pospuso.
No, y desde luego, o sea, yo estoy de acuerdo en que ya deberían haber previsto, o sea, creo que hay muchas compañías que sí lo hicieron y que contrataron capacidad desde hace muchos años. Y sé que es muy difícil también el desarrollo de una terminal, todos los permisos que necesitas, o sea, todas las autorizaciones, incluso las concesiones si se trata de una marina. Es es un tema y va a tomar años, pero bueno, ya será nuestra labor como abogados defender. Pero yo también coincido en que sí hubo, o sea, ha existido bastante tiempo, al menos desde el 2017 y que existen muchos proyectos y lástima a otros que se pararon por todo el cambio de gobierno y demás. Una pregunta para Javier. El águila esa que tiene en su silla, bueno, Javier, ¿es águila presidencial? ¿Es silla presidencial? ¿Te estás preparando para algo, Javier? No, es un regalo de un buen amigo. Yo nomás para saber. No te creas. No. ¿Alguna otra pregunta? No, un regalo, César, de un amigo cuando estábamos en Pemex. Qué bueno, muy bien. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Germán Calzado. Dice, desde un punto de vista legal, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que existen sociedades que tienen firmados contratos con Pemex, pero luego le venden a una sociedad intermedia que actúa como comercializadora para la red de EES? Me imagino que son estaciones de servicio. Bueno, desde mi perspectiva, ese comercializador, pues sí va a ser un sujeto obligado, porque al final de cuentas vende estaciones de servicio. Sí, Ok, correcto. Okay. Y bien, aquí está otra pregunta de Luis Isla. Dice, ¿quiénes son los obligados para tener el inventario para cumplir con la política? Creo que lo hemos abordado ahí, pero no sé si alguien lo quiera puntualizar. Comercializadores y distribuidores que vendan a estaciones de servicio o a usuarios finales. Bien, Germán Calzado dice, desde el punto de vista jurídico, ¿consideras factible y realista que existan nuevas revisiones sobre el número de días y o la disposición del volumen en las terminales? Última milla versus otras terminales. Bueno, Germán, creo que esta pregunta es un poco más política, de que pudiera haber una revisión y nuevas versiones. Nos lo han demostrado y nos lo han confirmado en los últimos 3 años que han existido 3 cambios a la política. Y pues de que podría pasar, claro, pero no sé si existan gestiones. O sea, las últimas modificaciones se dieron precisamente por comentarios de miembros de la industria, pero bueno, existía otra apertura con el sexenio anterior y creo que también la última y manejarla creo que fue por un tema más de Pemex. Así que desde el punto de vista legal, por el momento no es como que puedas meter algún procedimiento para tratar. Okay. Tenemos ahí una pregunta de Diana Álvarez. Dice, de su entendimiento de la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, los contratos de tickets deben ser a partir del 1 de julio. ¿Deben ser a partir del 1 de julio? Pregunta. Por tanto, ¿el reporte de tickets debe ser a partir del 1 de julio o ya en los volúmenes de inventario que reporten el 15 de junio? No, es a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio. Otra pregunta de Germán Calzado. Desde el punto de vista jurídico, una empresa con contrato con Pemex que haya sido adjudicatario tickets, ¿puede ceder, vender sus tickets a un tercero sin contrato con Pemex? Yo tengo entendido que lo único que puede hacer es comercializar, tiene un valor fiscal, tiene un valor bancario, tiene un valor de garantía de un activo como si fuera un certificado de depósito. Ese es el objeto del ticket. O sea, al final pues, yo puedo conseguir financiamiento con una constancia de un ticket que tengo. Sí, al final de cuentas es un instrumento financiero que, digo, tengo entendido que no existe ninguna restricción para comercializarlo si ya Pemex te lo otorgó. El tema aquí que podría haber, que habrá que revisar porque no existen lineamientos, es la forma en que lo podría computar la CREA al momento de liquidarlo.
Yo hago una mención importante en el ticket, particularmente el de Pemex, a diferencia del que pudiera ver en la calle, que como dijimos, el ticket es el inventario en exceso que tiene un comercializador. Pemex en esta versión está ofertando un ticket sin el pago de la contraprestación del producto. Solamente es el derecho de uso, lo que está cobrando y lo que está facturando. Pero si fuéramos con cualquier otro privado que tenga un producto de resguardo y que tú le quisieras rentar un ticket, te cobraría el financiero del producto, la parte funcional del costo de almacenamiento, más una utilidad. Sería un monto muy distinto al que Pemex está ofertando, porque Pemex no te está cobrando el producto, te está cobrando el derecho ante una posible contingencia de uso. Entonces ahí hay... Oye, Javier, pero esa es una verdadera barbaridad. A ver, ¿para qué sirve? Te voy a invitar a comer y en lugar de darte de comer te voy a dar un vale. Es correcto. Que va a ser válido, no sé, para mañana o para pasado. Tú me vas a decir, oye, pero el hambre lo tengo hoy a mediodía. Pues sí, pero tú tienes un vale. Si Pemex o cualquiera emite certificados de tickets sin estar amparados en el producto físico, es un verdadero fraude. Esto que estamos hablando de acuerdo contigo. Auténtica vacilada. De acuerdo. Te debieran de entregar, el producto es tuyo para la hora que tú lo requieras, cuando sea la emergencia, sin depender que el TRI le diga logística que puede o no quiere y a ver a qué precio cuando sea la urgencia. No solamente eso, Javier, yo creo que hay que revisar el concepto legal, porque la ley dice muy clara, la autoridad puede disponer de ese almacenamiento. Me lo va a pagar, pero la autoridad puede disponer de ese almacenamiento. Así también funciona en Estados Unidos. Yo les platico una experiencia que tuvimos cuando el último huracán de Houston, nosotros traíamos una barcaza de Houston a Brownsville y el gobierno americano nos la requisó. ¿Por qué? Porque yo necesito ese diésel para mi gente. Claro. Aclaro también, no habíamos llegado la barcaza a destino, ya el gobierno nos había pagado el diésel, el flete y hasta la utilidad. En el caso de los tickets, la ley lo dice muy claro. La autoridad podrá disponer de ese inventario porque precisamente está hecho para cubrir la emergencia. Entonces, si me das un certificado de un tanque vacío, pues ¿eso qué es? Pues eso no es nada. Sí. Sí. Perdón que interrumpa. No sé si puedo yo hacer algunas aclaraciones porque creo que hay algunas cosas que al menos por mi experiencia y desde mi punto de vista no están claras. Creo que hay que diferenciar mucho entre lo que son instalaciones privadas y las que son instalaciones públicas, ¿vale? Es decir, públicas me refiero a Pemex. Y lo que se refiere a la cesión de tickets, creo que las premisas están bastante claras y son bastante restrictivas. Entonces, a pesar de que sea un instrumento financiero, es un instrumento, llamémoslo como quieran, la cesión no es tan sencilla ni muchísimo menos. Es decir, debe de cumplir unos criterios muy, muy estrictos. Es decir, para que se pueda llevar a cabo la cesión, es necesaria primero la autorización expresa de Pemex TRI, ¿vale? Eso para empezar. Lo siguiente es que la estación de servicio se debe integrar a un distribuidor o un comercializador de Pemex. Ese es uno de los criterios, si no, no se puede llevar a cabo esa cesión. Otro de los criterios que puede pasar es que esa estación de servicio, que tenga que cumplir con esas reservas, cambie de suministro a otro distribuidor o a otro comercializador que sea Pemex, ¿vale? Y la última condición o el último caso que pueda haber es que esa estación de servicio se convierta en una bandera blanca. Entonces, no creo que a pesar de que tú tengas ese ticket concedido por parte de Pemex, puedas jugar con él o puedas utilizarlo como un instrumento financiero, ¿vale? Entonces, creo que este tema es bastante crítico porque puede dar lugar a muchísimos malos entendidos y a un negocio subterráneo con estos instrumentos que creo que es lo que precisamente se pretende evitar. Hay un esquema, Germán, que se llama, que lo utilizan mucho los almacenes de depósito. Esto funciona en los granos, por ejemplo. Yo en mi propio almacén guardo producto,
ellos me dan un certificado de que yo tengo ahí 10 millones de pesos, me dan un certificado, yo puedo ir a un banco y el banco me otorga un financiamiento sobre ese certificado. Entonces, yo pienso que en este caso funcionaría exactamente igual para el inventario. A mí, un almacenista me da un certificado, ya dependerá si yo puedo ir al banco y el banco me extiende un crédito sobre ese certificado. Pero son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que tú quieras hacer bancable un instrumento financiero y otra cosa es que tú, como concesionario de un permiso que te ha otorgado Pemex, puedas hacer negocio con ese ticket ante un tercero. Es decir, son cosas totalmente diferentes. Es decir, por supuesto que al ser un instrumento financiero tú puedes hacerlo bancable ante cualquier institución financiera, y otra cosa es que para que tú puedas ceder ese ticket a un tercero, tengas que tener, lo dice expresamente la ley, la autorización previa por parte de Pemex TRI. Es decir, si tienes autorización previa por parte de Pemex TRI, tú no puedes ceder ese ticket a nadie. Y para que puedas cederlo, tienes que cumplir alguna de las condiciones que os he comentado anteriormente. Es decir, o bien que ese tercero, esa estación de servicio que quieras que se integre en una comercializadora que sea de Pemex, o bien que se convierta en una bandera blanca, o bien que se integre en un distribuidor, en un comercializador de Pemex. Porque si no, entonces sería un juego absolutamente ridículo en el que cualquier empresa podría solicitar muchísimos tickets a Pemex y luego hacer un mercado secundario con esos instrumentos. Entonces, eso entiendo que es lo que se pretende evitar, más allá de que sea un instrumento financiero o más allá de que tú puedas hacer bancable ese instrumento. César, un comentario importante al respecto. Hoy por hoy, el diseño del contrato que Pemex trae para el tema de ticket está basado en un tema unilateral y un gusto propio de las reglas de operación, ya que hoy no hay lineamientos públicos de cómo ofertar o cuáles son los limitantes de la reventa. Sería tanto como si tú generaras ahorita un contrato de ticket sobre derechos de almacenamiento y me pusieras cualquier tipo de reglas que tú quieras. No lo puedes vender, no lo puedes enajenar. Eso es lo que está imperando hoy por hoy, hasta que la CRE no fije los lineamientos de operación de los tickets. Bueno, pero aquí vamos a hablar bien del camello. Este es Pemex. ¿Y qué pasa con una empresa privada? Vamos a llamarle el nombre lo de menos, Bulmatic o cualquier empresa que se dedica a eso. Pues ellos también tienen sus propias reglas. Sí. ¿Cuál es lo raro? Que si yo ahora tengo un bien, y ahora voy a hablar bien de Pemex, y yo tengo una empresa productiva del Estado que estoy tratando de hacerla lo más rentable, pues yo fijo las reglas y el que quiera comprar mis tickets que me los compre, y el que no me los quiera comprar que vaya a buscar sus tickets a otro lado. Hasta que no publiquen lineamientos, y a lo mejor ahí nos van a sujetar a ciertas normas básicas de operación del ticket. De acuerdo, pero esa norma va a ser válida para Bulmatic, va a ser válida para mí en mi almacenamiento y va a ser válida para Pemex en su almacenamiento. Son reglas eso no es correcto, ¿eh? O sea, no, en absoluto. O sea, es decir, una empresa que haya decidido invertir en infraestructuras puede poner las reglas que considere oportunas en cuanto, por ejemplo, ¿eso significa que el precio debería ser igual en una infraestructura privada que en una infraestructura de Pemex? No, pero hay disposiciones administrativas de carácter general que regulan las inversiones de infraestructura de almacenamiento. Sí, pero aquí estamos hablando del precio, por ejemplo. Es decir, no, yo como almacenista que he decidido invertir en una infraestructura, puedo cobrar por mi ticket lo que me dé la gana. Sí. Es decir, y puedo poner las condiciones que yo quiera, mientras que cumpla con los lineamientos, es decir, que yo le ofrezca pues X días de capacidad o lo que sea. Pero el precio, por ejemplo, que es uno de los temas que aquí se ponen sobre la mesa, el precio yo fijaré y que considere, porque por ejemplo, Pemex, sus infraestructuras están más que amortizadas, con lo cual el precio que puedo ofrecer por cualquiera de sus reservas estratégicas será siempre muchísimo más competitivo que probablemente el precio que pueda ofrecer alguien por ese ticket. A ver, Javier, contestándole a Germán, yo tengo entendido que la CRE ya fijó las tarifas de almacenamiento.
Si mal no recuerdo, aquí en esta zona anda alrededor de 27 centavos por litro por mes. No, Las tarifas las fija la CRE, no las fija Pemex. Si ya las fijaron, está muy claro que si yo quiero un ticket, tengo que agarrar 18 pesos, pagárselo a Pemex o al que se los tenga que pagar. Tengo que agarrar 30 centavos por mes para estar pagando el arrendamiento. ¿Cuál es el misterio? Oye, César, efectivamente la CRE regulaba las tarifas de Pemex, almacenamiento, logística en su momento. A partir de diciembre del año pasado lo desregularizaron, le quitaron la política simétrica, pero aparte de eso, Pemex TRI llega y le renta una tarifa a Pemex Logística, pero ahora él es el dueño de esos derechos y él ya le pone precio al ticket a como él quiera. No hay tarifas reguladas por la CRE para nada. Para el ticket de Pemex es Pemex solo. O sea, contestándole a Germán, el que va a fijar el costo de almacenamiento por mes va a ser Pemex. O los privados cualquiera al precio que quiera. Cada privado va a escoger su precio de tarifa de almacenamiento y cada comercializador el valor del ticket. Es que además hay un tema crítico, es decir, la disponibilidad de almacenamiento de Pemex no es infinita tampoco. Es decir, no puede costar lo mismo un ticket de Pemex en una terminal en la que haya sobrecupo que en una terminal en la que haya exceso de capacidad. Entonces, y además es imposible que ese precio se equipare a un precio que tenga que poner un tercero en su terminal privada. Es decir, yo en mi terminal que es privada, yo podré cobrar lo que quiera por ese ticket. Y si hay un tercero que quiere pagarlo, porque tiene la necesidad de pagarlo, porque tiene que cumplir con la legislación que es clara al respecto de las obligaciones y responsabilidades de cada uno, entonces, pues tendrá que pagarlo porque no hay otra opción. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Estamos sobre el tiempo. No sé si quisiéramos nada más hacer un cierre de cosas puntuales que queda claro que hay dudas, sigue habiendo algunas lagunas ahí normativas para poder aterrizar esto. Pues no sé si pudiéramos hacer un cierre de cada uno de los participantes y desde luego estás invitado ahí, Germán, para puntualizar los requerimientos que hay en términos de lagunas normativas para antes de supuestamente el arranque de la aplicación de esta normativa el 1 de julio. Entonces, podemos empezar contigo, Max. Sí, desde mi perspectiva, lo que urge son lineamientos. Que la CRE se ponga a emitir lineamientos para el cumplimiento de la política y sobre todo para la operación en los tickets. Gracias. Es Javier. De igual forma, creo que hay que sacar esos lineamientos y ponerlos en marcha. Y por otro lado, independientemente de la parte de la reglamentación, también valdrá la pena ver que el espíritu original, que era que hubiera más infraestructura, estaba aunado a fomentar esa inversión, esa infraestructura. Yo creo que al hoy estar muchos permisos y proyectos truncos, creo que vale la pena reflexionar hacia los próximos años cómo poder fomentar que exista mayor infraestructura. Bien, ingeniero Cadena. Bueno, antes de que cierre ingeniero Cadena, no sé si, Mauricio, aprovechando que está Germán, teníamos a Germán ahorita de Repsol, Germán Calzado. Sí, no, o sea, yo creo que como bien indicáis todos, faltan un poco lineamientos y falta un poco de indicaciones claras por parte de las autoridades, porque todavía creo que existen bastantes lagunas en muchos de los temas que se han comentado aquí, ¿no? Es decir, yo creo que es importante recalcar que hay diferentes opciones y diferentes figuras que no quedan claras. Por ejemplo, el tema del trasvase es una figura sobre el que no existe una posición clara por parte de las autoridades. Creo que existen algunas figuras intermedias de algunas sociedades intermedias que están actuando como comercializadoras en nombre de otras sociedades que tienen empresas o contratos firmados con Pemex, que tampoco está claro qué es lo que sucede en ese caso. Es decir, son sociedades que pertenecen a la misma matriz o pertenecen a la misma empresa,
pero actúan como comercializadoras y en ese caso tampoco está muy claro si el contrato con Pemex te permite entrar o te permite adquirir esos tickets. Y así hay un largo etcétera de supuestos que creo que con la descripción actual y con la legislación actual no está claro, ¿no? Entonces, por supuesto que durante los próximos días entiendo que vamos a tener más novedades al respecto, pero creo que sería interesante pues, que se sigan haciendo este tipo de intercambios de información y de charlas porque al final son muy constructivas y ponen de relieve pues, que hay mucha desinformación y muy poca claridad en muchos aspectos todavía. Muy bien, pues muchas gracias, Germán, ahí por tu intervención. Yo le pediría al ingeniero Cadena si podemos hacer el cierre y comentarios de cierre de esta mesa. Como decían en las películas mexicanas, está apagado el micrófono, no. Como decían las películas mexicanas, todos los temas en esta administración son de palpitante actualidad. Yo estoy seguro que un gran competidor de nosotros es Televisa y Azteca, porque no creo que nadie vea las telenovelas, tomando en cuenta la telenovela diaria que estamos viviendo nosotros. Me queda muy claro, y no sé, en el caso de España, me supongo que será la tierra de Germán, cómo hacen las cosas. Aquí nos gustan las emociones fuertes. 12 días antes todavía no tenemos las reglas. Me queda perfectamente claro, las van a sacar seguramente a último momento, las van a sacar seguramente incompletas y seguramente con alguna sorpresa, porque ya ven que es la especialidad de esta administración. Lo que nosotros tratamos en estas discusiones, pues es ventilar públicamente los intereses de nuestros socios del clúster, más ventilarlos a la luz de toda la parte jurídica, de toda la parte normativa, para que cada uno de nosotros pues tomemos acciones en defensa precisamente de nuestros propios negocios. Queda claro que aunque la ley es de 2013, estamos esperando las últimas reglas y en esas últimas reglas pues seguramente van a traer algunos o muchos errores, tomando en cuenta que el conocimiento no es la especialidad de esta administración. Entonces, pues les agradecemos mucho su participación a todos y... Tenemos todavía un comentario de Mauricio González. Adelante. No, me escuchan ahí, o simplemente agregar lo que comentamos al principio, que es una oportunidad también que tenemos. Coincido totalmente con el ingeniero Cadena, no hay reglas claras. Pemex, por un lado, la ofertación de la tanquería, pero es una oportunidad también de regular el mercado. Creemos que el mercado no está muy ordenado, es una oportunidad de ordenar el mercado. Hay que ver dónde quedamos parados, hay que presionar donde creemos que nos convenga presionar a las autoridades, a nosotros mismos. Y bueno, pues ese es el comentario final mío. Un saludo para todos y vuelvo a insistir, creo que es una oportunidad, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Mauricio. Yo agradezco a todos los panelistas. Seguramente vamos a necesitar otra mesa de análisis después del 1 de julio. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y están cordialmente invitados. Lo organizamos desde ahorita. Incluimos a Germán, que estuvo activo en el chat y también conocer sus impresiones. Gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias, ingeniero Cadena, Mauricio. Gracias. Max. A Germán por tus contribuciones muy valiosas. Gracias a todos y nos esperamos ver pronto en una siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.